Hola amigos, bienvenidos a la presentación de este video tutorial donde se hablará sobre la integración de una función. En los temas anteriores se ha venido trabajando con la derivada de una función, partiendo de una función original f de x. Ahora se realiza el proceso contrario, es decir, conocida la derivada de una función, se halla la función original, que será la antiderivada o la integral de dicha función. Si f de x es la integral o antiderivada de g de x en un intervalo, entonces f' de x es igual a g de x para cualquier x que pertenece al intervalo. Ejemplo, sea g una función definida por g de x igual a menos 8x al cubo más 14x menos 1. Entonces, g también es una antiderivada, porque g' de x es igual a menos 24x cuadrado más 14. En realidad, cualquier función determinada por f de x igual a 5x cuadrado más 3x menos c, donde c es una constante que puede tomar cualquier valor real, es una antiderivada de f. Integral indefinida. Es el conjunto de las infinitas antiderivadas que puede tener una función. Se representa por integral de f de x, donde el signo parecido a una s es el signo de la integración. Dx es diferencial de x e indica cuál es la variable de la función que se integra. Si f mayúscula de x es la integral de f de x, se tiene que integral de f de x es igual a f mayúscula de x más c. Para probar que la integral de una función es correcta, basta con derivar. Para la resolución de los ejercicios de integrales indefinidas necesitamos de las siguientes tablas. Área bajo la curva. ¿Te has preguntado cómo calcular el área bajo la curva? Como sabemos, el área de un rectángulo es el más simple que podemos encontrar, cuya área se define como el producto de su base por su altura. A partir de esta definición, podemos obtener las fórmulas para el área de regiones más complicadas, triángulos, paralelogramos, polígonos regulares, etc. El gran problema se plantea cuando se intenta calcular el área de regiones más generales, que las poligonales como las curvas limitadas por una región. Para esto utilizaremos el método de Riemann, que consiste en trazar un número finito de rectángulos dentro de un área irregular. Mientras más rectángulos exista dentro del área, más cerca estará el resultado. Y por último, calcular el área de cada uno de ellos y sumarlos. La suma de Riemann de f de x es a igual a la sumatoria con i igual a 1 hasta n de f de x delta x igual a f de x sub i por delta x más f de x sub 2 delta x más f de x sub n delta x. Todas las aproximaciones numéricas de la integral que consideramos empiezan con una partición del intervalo AB en n partes iguales, donde a es el límite inferior, b es el límite superior, delta x es igual al ancho de cada subintervalo, que también se puede expresar como b menos a sobre n. F mayúscula de x es igual a la altura de cada uno de los finitos rectángulos. X sub 0 es igual a, x sub 1 es igual a más delta x, x sub 2 es igual a más 2 veces delta x, y x sub n es igual a más n por delta x igual a b. Existen dos métodos para la resolución de la suma de Riemann. Estos son: izquierda, cuando los rectángulos son graficados desde la parte izquierda del área de la curva; derecha, cuando los rectángulos son graficados desde la parte derecha del área de la curva. Integral definida. Método más cercano para determinar el área bajo una curva. Dada una función f de x y un intervalo AB, la integral definida es igual al área limitada entre la gráfica de f de x, el eje de abscisas y las rectas verticales x igual a y x igual a b. La integral definida se representa por integral desde a hasta b de f de x igual
a f de b menos f de a, que se le denomina teorema fundamental del cálculo, en donde a es el límite inferior de la integración, b es el límite superior de la integración. Ejemplo, sea f una función f de x igual a x al cuadrado más 5, limitado por las regiones. Calcular el área sobre el eje x. Área entre dos curvas. Tenemos dos funciones y igual a f de x y igual a g de x. Se puede observar cómo estas dos forman un área entre ellas y vemos que esta área está delimitada por las intersecciones entre dos funciones, a y b. Para poder calcular esta área es necesario crear rectángulos representativos que partirán a esta área. Habiendo creado el rectángulo representativo, podemos ver que este tiene como base delta x y que es el cambio en el eje x, y como altura la resta de la función más grande menos la más pequeña, en este caso f de x menos g de x. Sabiendo esto, podemos decir entonces que el área se define como a igual al límite con n tendiendo a infinito de la sumatoria con i igual a 1 hasta n de f de x sub i menos g de x sub i delta x. Esto se debe a que hay que sumar todos los rectángulos representativos que quepan en el área A entre los límites establecidos. Ahora, si se compara esta expresión con la definición de la integral definida, tenemos que a igual al integral desde a hasta b de f de x menos g de x dx. Sabiendo que b y a son los límites del eje x y que se resta la función más grande por la más pequeña. Volúmenes de sólidos de revolución. Los sólidos de revolución son sólidos que se generan al girar una región plana alrededor de un eje. Por ejemplo, el cono es un sólido que resulta al girar un triángulo recto alrededor de uno de sus catetos. El cilindro surge al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Para calcular el volumen de los sólidos de revolución existen varios métodos. El primero que analizaremos será el método del disco. Si giramos una región del plano alrededor de un eje, obtenemos un sólido de revolución. El volumen de este disco de radio r y anchura delta x es volumen sub i igual a sub i por delta x. Para calcular el volumen de un sólido de revolución, se hacen n particiones en la gráfica. Estas divisiones determinan en el sólido n discos, cuya suma se aproxima al volumen del mismo. Teniendo en cuenta que el volumen de un disco es la suma de Riemann asociada a la partición, tenemos un volumen aproximado, b igual al límite de n tendiendo a infinito con i igual a 1 hasta n de a sub i delta x. Es decir, el volumen es igual al límite con n tendiendo a infinito de la sumatoria con i igual a 1 hasta n de pi por r al cuadrado delta x. Además, recordando la definición de integral definida de Riemann, se obtiene que esta fórmula la podemos expresar como volumen igual al integral de a hasta b de pi por f de x al cuadrado de x. Similarmente, si se toma el eje de revolución verticalmente, se obtiene una fórmula similar. B igual al integral desde c hasta d de pi por f de y al cuadrado de y.